Santiago. Soy la doctora Marta Alicia Camacho Loaiza. Soy maestra universitaria jubilada, historiadora, obviamente, y pues represento una organización no gubernamental por los derechos humanos, por la lucha por la presentación de los desaparecidos por cuestiones políticas aquí en Sinaloa. Esta organización se llama Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa de los años 70. ¿Dónde nació? Nací en Culiacán, Sinaloa. ¿En qué año nació? En 1955, tengo 68 años. ¿Qué estudió? Pues mi primer carrera, yo estudié la licenciatura en Economía, luego la licenciatura en Historia, maestría en Historia, un doctorado en Psicopedagogía y Desarrollo del Potencial Humano, y tengo otro doctorado en Gestión Educativa. ¿Qué se siente, cómo se siente al respecto de tener este gran reconocimiento? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué piensa acerca del reconocimiento que usted posee? Siento que es un avance con respecto al estado de las cosas, porque finalmente, después de 40 y tantos años que estamos en esta lucha ininterrumpida, finalmente el Estado reconoce, y lo principal es que reconoce que fue el Estado quien perpetró estas desapariciones, y no únicamente fueron desapariciones, fueron ejecuciones extrajudiciales, e incluso hay compañeras que fueron desaparecidas, obviamente por el Estado mexicano, que iban embarazadas, y a la fecha no se sabe de los bebés que ellas tuvieron. Algo diferente o similar al mismo tiempo con las desapariciones que se dan en la misma época por los mismos motivos en varios países, principalmente en el Cono Sur, en Argentina específicamente. En Argentina se creó la Organización de las Madres de la Plaza de Mayo, pero luego surge la Organización de Abuelas, aquellas madres de hijas o hijos desaparecidos que iban embarazadas al momento de la desaparición. Ellas buscan a sus nietos. Actualmente tenemos ya en Argentina 133 o 134 nietos recuperados. Sí, todo esto es a través del ADN, y triste y lamentablemente esos bebés fueron sustraídos, o sea, la mamá pues daba a luz, y por lo regular los militares se quedaron con esos niños en la mayoría de los casos. Otros fueron dados en adopción de manera ilegal, y aquí en México no se ha recuperado ningún nieto. Sí, de los que hubo que también nacieron en cautiverio, sí hay algunos nietos que han sido, pero no recuperados por el Estado ni por la organización, sino por la misma familia. Yo conozco de 2 casos nada más, pero fueron bastantes los casos. ¿Cómo fue su experiencia cuando fue desaparecido? Pues en esa época, pues yo era una estudiante, al igual que ustedes, estaba cursando el último grado de la licenciatura en Economía. Además estudiaba inglés, francés, italiano en el Instituto de Idiomas de la universidad. La licenciatura en Economía también la estudiaba en la universidad, y quien era mi esposo, José Manuel Alapisco Lizárraga, él ya era académico dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él daba clases en la Escuela de Ingeniería Civil y también daba clases en la Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón. ¿En qué fecha fue? La desaparición fue el 19 de agosto de 1977. ¿Cómo fue? Pues yo estaba en casa, me disponía a cenar junto con una vecina. Yo estaba embarazada de 7 meses y medio aproximadamente, y pues de repente llegan varias personas, y que las ubico porque los uniformes eran muy notorios, y eran personas de la Dirección Federal de Seguridad. Esa fue una organización policial, o que
se creó justamente para erradicar cualquier manifestación de disidencia en contra del Estado mexicano. Entonces iban policías de la judicial, de la municipal, incluso tránsitos. Ellos llegan buscando a mi esposo y pues yo les digo pues que no estaba, en esa época no se usaban los celulares y pues era difícil saber exactamente dónde estaba. Pues obviamente nos golpean y esperan la llegada de mi esposo. Al llegar pues se escuchan los tiros, se escuchan, les digo, porque ahí me pusieron en un lugar donde pudiera ser vista desde fuera. Vamos a suponer con esta puerta abierta y yo un poco parada, o sea, entre la puerta y la casa, para ser vista de lejos y él tuviera la confianza de llegar a casa. Y pues fue recibido a tiros. A mí me vendan los ojos y me suben a un vehículo, que era lo que hoy llamamos una combi, y allí iban otros compañeros que algunos yo conocía. Esas combis estaban adecuadas sin asientos. Es como que únicamente va el asiento del piloto, el copiloto y todo lo demás quedaba así, de tal forma que perfectamente podían quedar en el piso las personas que eran detenidas. Eran detenciones arbitrarias, detenciones fuera de toda legalidad. No había ninguna orden, no había ningún motivo para ser detenidos. Nosotros pues éramos jóvenes con inquietudes, con objetivos específicos y teníamos en aquel momento, la mayoría de nosotros, y no me refiero únicamente a los jóvenes de aquí de Sinaloa, sino en México. Justo hoy se conmemora el 2 de octubre, que es la matanza de Tlatelolco. Allá también había jóvenes de Sinaloa. Antes no se tenía la opción que ustedes tienen de varias universidades, o la única universidad pública que existía era la Autónoma de Sinaloa, y no tenía la oferta educativa que hoy se tiene. Hoy se tienen muchas opciones para estudiar. En aquella época se había que trasladar a otros estados para estudiar lo que se quería. Si no se tenía aquí la carrera que el alumno deseaba, pues tenía que irse a otros lugares. Y en este movimiento del 68, que fueron muchos los jóvenes que fueron ejecutados, acribillados, detenidos, todavía después de que pasaron años, en algunos momentos que se han estado haciendo algunas remodelaciones en lugares cercanos, donde actualmente, bueno, donde fue la matanza de Tlatelolco, que es Tlatelolco, que son una serie de edificios habitacionales. Entonces ha habido personas que han hecho remodelaciones, por ejemplo, en la parte de los sótanos, y se han encontrado restos óseos. Obviamente las cifras que manejó el gobierno fueron completamente falsas, y por otro lado los motivos también fueron falsos, y pues nunca se presentó la realidad. En la actualidad, a raíz de la presión que hemos tenido muchos sobrevivientes a nivel nacional, se creó la Comisión de la Verdad. En el periodo de Vicente Fox se abren los archivos que anteriormente eran como archivos secretos, que están en el Archivo General de la Nación y que se supone que se iban a abrir 30 años después. Entonces se abren, son mutilados, pero al menos tenemos un acceso. A mí me tocó trabajar bastantes meses, obviamente con mis propios recursos, con mis propios medios. Nos íbamos nosotros a la Ciudad de México y buscábamos mucha información. Yo me dediqué a sacar únicamente información de Sinaloa, pues porque es el tema que académicamente trabajo y porque es imposible terminar a nivel nacional de buscar todos estos documentos, y allí se encontraron muchas evidencias y pues estamos en búsqueda de la verdad. Vamos a ver qué sucede. ¿Por qué los buscaban a ustedes? Por ser disidentes, por estar en contra de un gobierno. Ustedes tienen las libertades de expresión hoy gracias a la lucha que aquellos jóvenes de los 70, que hoy estamos entre aproximadamente 70 años,
70s, 80s, tenemos compañeros entre esas edades, 60 y tantos, ya casi 70. Buscábamos cambios de las cosas, por ejemplo la economía. Actualmente la economía ha tenido un impulso en comparación con la economía de los años 70. Creo entender que, pues como esta es una universidad privada, que ustedes deben de tener un estatus social, económico, medio alto. Sí, pero pensemos, por ejemplo, en los hijos de campesinos, hijos de albañiles, hijos de trabajadores que sobreviven con salarios mínimos. Es imposible que tengan acceso a esta universidad. Entonces, una de las demandas que se tenían, aunque no fue mi caso, yo también estuve en particulares, pero una de las grandes demandas que se tenía era el acceso a las universidades públicas, que se dieran becas, que se crearan casas de estudiantes, pero también se hablaba de un gobierno corrupto. Todos sabemos, ¿verdad?, que México ha sido y es de los países con mayor corrupción que existe. Entonces buscábamos mejores condiciones, principalmente para la clase trabajadora, y se buscaba también un mejor futuro para los jóvenes. Ustedes, aunque estén en escuelas particulares y que sean brillantes estudiantes, sin embargo, cuando ya ustedes terminan su carrera, se van a encontrar que la demanda laboral pues es muy raquítica, en el sentido de que los salarios son muy bajos. Muchas veces los salarios que ganan ya como profesionistas no se nivelan con lo que se está pagando en una escuela. O sea, es más lo que pagas en la escuela que en muchas de las veces, yo no digo que siempre. ¿Cuál es su opinión sobre el progreso realizado en México en la búsqueda de la verdad y justicia para las víctimas de la guerra Rusia, y cuáles son los desafíos pendientes? Nosotros justamente fuimos los que impulsamos la creación de esta Comisión de la Verdad, nosotros los sobrevivientes, y en verdad que algunos estamos muy inconformes porque, si bien es cierto, se creó la Comisión de la Verdad, los comisionados fueron seleccionados investigadores. Sin embargo, la inconformidad principal es que yo les invito a que lean ustedes sobre la teoría de los dos demonios. Sí, es algo que se ha llevado a cabo principalmente en Argentina y en otros países. Pues resulta que no únicamente se está trabajando la Comisión de la Verdad con lo que fue la Guerra Sucia, con las desapariciones. Ahora resulta que también, que yo considero correcto, que también se esté tratando de investigar a través de los familiares de los perpetradores. ¿Quiénes fueron los perpetradores? Pues eran algunos policías, en aquella época existía y existe todavía la policía secreta. Quiero que sepan, muchachos, que todos los teléfonos están intervenidos. El Estado mexicano tiene un aparato gigante. Me tocó estar allí por circunstancias hace muy poco, hace unos meses. Es increíble, o sea, un espacio como esta universidad llena de informáticos que están, y claro, ¿verdad?, hay algunas pláticas que sí les interesa al Estado, otras que no. Nos tienen pero bien controlados. Por otro lado, la pregunta específica, a mí me parece muy incorrecto que nos sienten a la mesa con familiares de perpetradores, porque no es lo mismo. Y recuerdo perfectamente el primer acceso que se tuvo al campo militar número 1 en la Ciudad de México. Allí existían unos sótanos, allí hubo personas y eran detenciones ilícitas. Hubo personas que duraron años. Les puedo hablar del caso de Lucio Cabañas, que fue un guerrillero de Guerrero, maestro normalista. A él lo mataron, y a su esposa, que apenas tenía, creo que 14 años, con una recién nacida, se llevaron a ella, a su suegra, a toda la familia Cabañas Barrientos, pero ella llevaba una niñita de meses, y la niña allí dio sus primeros pasos. Ustedes pueden ver, debe de estar por allí
Busquen la Comisión de la Verdad y hay un video donde se va por primera vez a esos campos, a ese campo militar número 1 en la Ciudad de México, y da un testimonio desgarrador, la hija de Lucio Cabañas. Y ella dice, aquí di mis primeros pasos. Sí, allí su mamá era violada. Finalmente le dieron libertad porque estaba embarazada, y estaba embarazada del que había mandado matar a Lucio Cabañas, que era su esposo, y era Figueroa, que era gobernador. Él, cada que se le pegaba la gana, iba y la violaba. Entonces ella quedó embarazada de él. Entonces le dan libertad. Sin embargo, poco tiempo después, a ella la matan. ¿Nos podría hablar sobre un caso de desaparición en Sinaloa durante la Guerra Sucia? Bueno, te puedo hablar de mi caso, pero te puedo hablar de muchos otros casos. Específicamente, ¿cuál te gustaría? De su caso. Bueno, pues como te mencionaba, nosotros fuimos desaparecidos el 19 de agosto de 1977, y en esa misma noche, pues a mí me ponen en una silla, así me empiezan a interrogar, que ellos ya tenían toda la información de mi familia, en qué trabajaban mis papás, y a mí me causaba mucha extrañeza que conocían perfectamente todo, porque decían, ¿cómo es posible que tú, una joven que había estado en colegios particulares, de monjas, educada, de cierta forma, cómo era posible que yo me haya involucrado en un movimiento de este tipo, que pues de ser un movimiento social luego pasa a ser un movimiento guerrillero, porque los jóvenes de esa época estábamos todavía con la influencia del triunfo de la Revolución Cubana. En Francia se estaba llevando movimientos estudiantiles o juveniles muy similares, en Estados Unidos, principalmente en los países de Centro y Sudamérica. Había mucha incidencia por parte de los jóvenes. En esa época los jóvenes teníamos la cultura de la lectura y pues conocíamos perfectamente lo que estaba sucediendo a nivel nacional e internacional en la situación económica, política, social. Entonces, esa era la causa por la cual nos perseguían. Mi esposo llegó a ser dirigente de un movimiento que pasó a ser un movimiento guerrillero, y lo buscaban obviamente, pero volviendo al tema de la detención, a mí me llevan a la novena zona militar. Ellos creen que no conozco, pero en esa época Culiacán era muy chiquito. Este espacio y todos los de alrededor eran terrenos de siembra, aquí se sembraba. Y Culiacán era muy pequeño, por lo regular los estudiantes nos conocíamos. En la Escuela de Economía éramos, yo creo que unas 15 mujeres, así. Nos conocíamos, la mayoría de los jóvenes, no era tan numeroso, ni había tantas opciones para estudiar como lo hay hoy. Entonces me tienen allí, me vendan los ojos, pero para tomarme fotografías me las quitan. Sin embargo, yo escucho jadeos, gritos, ayes de dolor, y es que traen a mi esposo, lo tiran, lo empiezan a torturar. Ya venía muy torturado, muy ensangrentado, lo empiezan a torturar. Torturas inimaginables, pero para darles una idea nada más, a él lo despojan de su ropa y lo castran en vivo. Entonces a mí me avientan sobre su cuerpo, obviamente la sangre brotaba a borbotones. Luego de alguna forma como que lo ponen como en cuclillas, medio arrodillado, y le dan un balazo aquí en la nuca que tiene salida aquí en el cuello. Luego jalan su cuerpo a una regadera, lo bañan, le vuelven a poner la ropa y toman fotografías y ellos dicen que él fue muerto en un enfrentamiento. Probablemente le apostaron a que no iba a sobrevivir yo y algunas otras personas, pero en el caso específico de él, pues yo fui testigo, yo lo vi, y
tan evidente es la situación que yo había dado una descripción de cómo estaba dividido el lugar donde estuvimos, el piso, cuál era el piso que había, colores de las paredes. Yo había dado descripciones muy puntuales. Entonces, ahora con la Comisión de la Verdad, justo en el mes de marzo, viene la comisión y entramos de nuevo a la zona militar. Pues en la zona militar hay un lugar, dentro de la zona, que están los lugares donde entrenan, están donde viven los altos mandos, pero hay una casa abandonada y hay un incinerador que ahí incineraban los cuerpos y estaba enmontada, pero tenía cadenas puestas. Es como, vamos a suponer, esa puerta, de este lado hacen un agujero, otro en la puerta y encadenan, y todas las ventanas, todo está cerrado. Entonces yo reconozco el piso, reconozco el lugar y les digo, en este lugar estuve yo. Y antes de entrar, obviamente cortaron las cadenas, todo está filmado, todo está videograbado. Antes de entrar yo les dije cuál era la distribución de esa casa. Yo les dije, vamos a entrar y es lo que debiera de ser una sala. Allí es donde ejecutaron extrajudicialmente a mi esposo y lo arrastraron. A la mano derecha hay un baño y de este lado hay lo que debieran de ser unas habitaciones, y allí tenían a la mayoría de los jóvenes desaparecidos de los 70. Entonces la lucha que yo he venido haciendo es una lucha de 46 años aproximadamente, y no es únicamente por mi caso o el caso de mi esposo, sino por todos aquellos compañeros jóvenes, algunos de su edad. Había unos muchachos de 17 años que allí estuvieron y hasta el momento no se sabe el paradero de ellos. ¿Usted cómo se sentía? ¿Tú cómo te imaginas? Date una idea. A ver, eres una jovencita, tienes 21 años. A mí nunca nadie me había maltratado. Entonces, yo siempre había vivido bastante bien. Imagínate de estar viendo eso. Claro que caes en un estado de shock, pero también hay cierta conciencia del estado de las cosas, y que pues sabíamos que existían ese tipo de cosas. ¿Se hizo justicia por el caso de su esposa? No se hizo justicia. El gobierno mexicano me pidió una disculpa pública, el gobierno federal, el gobierno federal me dio una disculpa pública el 23 de septiembre del 2019. Sin embargo, eso no, o sea, a mí me tocó ver a algunos de los perpetradores, porque a mí, al momento de mi detención, mi nariz fue fracturada. Entonces me seguían vendando, pero ya no la ponían tan apretada. Entonces, como nos tenían en el piso, obviamente yo estaba embarazada y había momentos que me tiraba al piso, me recostaba y por aquí alcanzaba a ver. Y nosotros los jóvenes teníamos bien ubicados quiénes eran los que desaparecían a las personas, quién era el que coordinaba la Dirección Federal de Seguridad. Y pues tenemos, incluso había un médico que iba y hacía un diagnóstico para ver si los jóvenes podían aguantar más sesiones de tortura. Disculpe si la pregunta es muy intrusiva, pero ¿usted sigue conociendo o ha visto recientemente a las personas que hicieron esto? Mira, recientemente no, pero cuando se creó la FEMOS, la Fiscalía Especial para el Esclarecimiento de los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, se les llamó a declarar. Yo en lo personal mencioné, está este médico que está aquí en Culiacán, sé dónde vive, sí, es increíble. Y sigue... Claro, impune, así, aunque la impunidad sigue. No, justicia no la hemos alcanzado. Este es el primer gobierno que nos ha reconocido la culpabilidad del Estado
del gobierno, fue el gobierno, pero el reconocimiento no significa justicia. Justicia es cuando sean juzgados, estén vivos o estén muertos, porque no me parece justo que personas que acabaron con la vida, con las ilusiones de miles de jóvenes, no me parece justo que anden por la vida como si nada hubiera pasado, porque fueron muchas vidas las que destruyeron, fueron muchas familias, fueron muchos niños que quedaron en la orfandad. En la universidad hubo 2 maestros, que fue mi esposo y fue José Barrón Caldera, que fueron desaparecidos, y pues yo me quedo con un niño que todavía no nacía en ese momento, que después en septiembre nació, el 29 de septiembre, justo acaba de cumplir 46. Pero tengo, por ejemplo, mi compañera, que también es una académica, es doctora, ella también tenía una niña, y pues la niña desarrolló diabetes justo por todo eso con lo que vivió, y falleció ahora con la pandemia. Tiene un niño, que el niño ahorita debe tener unos 16 años, y mi amiga, que nosotras sí somos también de la edad, pues ella es la que sigue con el apoyo, o sea, ella se quedó con el niño, o sea, ella, su niño pues estudia, hace las actividades igual que todos ustedes. La vida continúa, pero lamentablemente, en mi caso, mis padres pagaron un rescate, al mismo gobierno le pagaron para que se den cuenta de las corrupciones. Mi papá sí vivían bien, vendieron cosas, pagaron un rescate, salimos mi hijo y yo, pues era un bebecito, pero yo me paralicé la mitad del cuerpo, esta mitad estaba paralizada. Yo no estaba en condiciones ni de amamantar ni de cargar a mi propio hijo. Yo tenía que poner un cojín, ya que regreso a casa de mis padres. Obviamente, a partir de ahí, pues todo tipo de atención médica, psicológica, para poder sobrellevar esta situación. ¿Cuánto tiempo la tuvieron ahí? Me tuvieron del 19 de agosto al 7 de octubre. ¿Qué mensaje tienes para otras víctimas de violaciones o derechos humanos que aún busquen justicia en situaciones similares? Sí, lamentablemente la mayoría de las viejecitas, por ejemplo, yo les mencionaría a doña Chuyita Caldera de Barrón, mamá de José Barrón Caldera, también que era maestro en la universidad. Ella fue la que empezó a buscar, porque su hijo desaparece en el 76, el 10 de junio del 76, y ella es la primera que empieza a buscar, pero luego se da cuenta que hay otras mamás que buscan, que coinciden, y la mamá de un desaparecido, doña Catalina Castro Saavedra, era bibliotecaria en la Prepa Central, y a ella le desaparecieron a su hijo de 17 años, que era alumno del Tecnológico de Culiacán. Entonces, coinciden en las búsquedas, ellas iban a las policías, y como doña Cata era trabajadora de la universidad, se recibe el apoyo de la universidad, de maestros, de estudiantes, en este reclamo, pero todavía doña Cata, doña Chuyita, doña Margarita, la mayoría pues ya están muy grandes. Los jóvenes desaparecidos en esa época tenían edades de 16 a 30 años. Entonces, las mamás en esa época, vamos a suponer que tenían 50 años. Todavía no sobreviven algunas, de 80 y tantos, 90 años, pero la mayoría ha fallecido. Sin embargo, quedan algunas esposas, quedan pues hijos, creo que de hijos de desaparecidos nada más hay 3. Ahí está un muchachito que se llevaron a su mamá embarazada, a su papá y a su tío de 17 años. Ese niño tenía 1 año, se quedó sin mamá y sin papá. Me tocó localizarlo a través de Facebook, tuvo muchas dudas y le digo, búscame en Google, búscame en Wikipedia, me llamó así, mira, me hacía yo videos para que me vieran y confiaran. Y tenemos contacto muy estrecho. Este peregrinar
fíjense que ha tenido más reconocimiento incluso en otros países que aquí en México. Yo he estado, hace unos meses estuve en Washington, se nos dio un reconocimiento también por la lucha. He estado en Canadá, en Argentina, en Chile, en la UNAM, se me han dado 2 reconocimientos en la UNAM, y aquí en la UAS, a pesar de que yo soy académica, no. Por razones obvias, ustedes saben que la UAS actualmente está cooptada por un partido político. Pues son situaciones que no les conviene, porque los estudiantes disidentes, en aquella época los primeros disidentes, buscaban justamente la autonomía universitaria, algo que sí se llama universidad autónoma, pero de autónoma no tiene nada. ¿Qué siente usted acerca de este reconocimiento y qué cree que significa para la justicia en México? Creo que es un paso, pero hablamos de reconocimiento, pero no de justicia, porque no van juntos ni el reconocimiento ni la justicia. La Comisión de la Verdad, ok, está entrevistando a algunos perpetradores, sin embargo, no tiene valor jurídico lo que ellos hablan, ¿sí? Sin embargo, por lo tanto, nosotros queremos justicia. Las madres, desde aquella época, cuando empezaron a buscar a sus hijos, tenían un lema, decía, ni perdón ni olvido, justicia. No podemos olvidar mientras no se les haga juicio. A nosotros no se nos hizo juicio, éramos jóvenes y fuimos privados de la libertad. Otros fueron privados de la vida y del proyecto de vida, porque mucha gente quedó tan traumada. No todos tuvieron las oportunidades que yo tuve. Yo sí las tuve. Yo tuve el apoyo de mi familia, que tenía una familia que económicamente estaba muy bien, y claro que hubo oportunidad de llevarme incluso a otros países para quitar las secuelas de parálisis, médicos, pero hay personas que en la actualidad, de mi edad, que tienen miedo, que trabajaron de obreros, que viven en condiciones miserables. Muchas de las madres que se fueron a buscar a sus hijos, se fueron porque habría que hacer, por ejemplo, huelgas de hambre en la Ciudad de México. Se logra una ley de amnistía. En 1979 salen algunos presos y exiliados políticos que estaban en otros países, gracias a la lucha de las madres. Madres que eran sacadas de catedral a culatazos por granaderos como si fueran delincuentes. Ellas lo único que querían era saber de sus hijos. Las desapariciones actuales están muy vinculadas con el crimen organizado, que también el Estado es culpable, porque el Estado tiene vínculos con el crimen organizado, y eso permite que haya impunidad. O sea, ustedes vean el periódico, cuántas mujeres que le llaman buscadoras o rastreadoras han sido localizados cientos de cuerpos. Sin embargo, no tenemos aquí un espacio forense para resguardar, identificar esos cuerpos. Hace falta también intercambiar, por ejemplo, los cuerpos que se encuentran aquí, tomarles fotos, tomarles pruebas de ADN, las características, tatuajes, ropa, qué sé yo, hacer de manera transversal la información, que en todo México, porque no siempre se quedan en Sinaloa los jóvenes que se llevan de Sinaloa, se los llevan a trabajar a otros estados. La mayoría de las niñas que son víctimas de trata de personas están en Nueva York, están en otros países en Europa. Hay otros niños que son dados en adopción de manera ilegal y que también están en otros países de Europa. Sin embargo, todo esto el Estado sabe que existen estas cosas y no se para. Esto continúa, parece ser que es un efecto dominó. Y no crean, muchachos, que porque están aquí, que venga mamá por ustedes. Han sido niños, jóvenes, que van nada más al Oxxo y del Oxxo se los llevan. O sea, y no es que uno viva en un estado paranoico, sino que a mí me toca estar en reuniones con organizaciones de desapariciones recientes a nivel nacional, y allí los testimonios es que mis niñas de 14 y 15 años fueron anoche. ¿Qué estrategia hay que hacer en la búsqueda por la verdad, justicia y reparación? Pues mira, yo creo que las estrategias las hemos estado haciendo a través de las exigencias
exigimos que se creara una comisión de la verdad y les mencionaba ahorita la teoría de los 2 demonios. Es increíble, es imposible que te sientan en una mesa para dar tu testimonio junto a un familiar de un perpetrador. Y ahí me da esta risa cuando lloran, ay, es que yo, y yo volteo como que, hey, yo quedé menos que nada, y mírame, o sea, salí adelante. Esto se llama resiliencia. Tenemos, y en todos los aspectos de resiliencia debe de existir. Eso es lo que nos impulsa a crecer y a desarrollarnos. Imagínense que yo todavía estuviera llorando la ejecución de mi esposo, mi desaparición, las condiciones como nace mi hijo. No me podía quedar sentada llorando en un rincón. No, yo tenía que aprender a luchar y hacerme más fuerte. Y ahorita, en estos días, ya después de todo lo que pasó, ¿sigue en ayuda psicológica y todo eso? Mira, pues la ayuda psicológica la recibí en su momento. Te repito, creo que hasta la propia imagen habla por sí misma, ¿verdad? Ya es algo que usted ya soltó o sí. Claro, no, tienes que soltar lo que te hace daño, tienes que soltar. Yo les menciono, yo sí perdono, pero no olvido. No puedes olvidar porque no hemos tenido justicia. Y no es únicamente aquí en México, en Sinaloa, en México, son en otros países. Pero uno de los países que está más avanzado en el tema y que han llevado hasta sacerdotes que confesaban a los jóvenes y, oye, que tú participas en este movimiento. No, sí, pues gracias a la confesión que hizo con ese sacerdote, ahí están. Hay sacerdotes que ya han sido llevados a juicio, hay militares, pero en otros países, aquí en México no. También cuántos presidentes de la República han sido partícipes de todo esto y pues no hay justicia. ¿Quiere agregar algo más al tema? Pues únicamente muchachos, yo les invito, y veo tristemente que hubo jóvenes que están chateando, que están platicando, perdón, pero no puedo perder mi esencia de académico. Es una falta de respeto, es una grosería y es unas ganas de ponerse la venda en los ojos a una realidad palpable. Yo los invito que lean un poco más del tema. Aquí con el maestro Catarino, si a alguien le interesa el tema, ahondar en este y otros temas, pues aquí estamos a la orden. Y cuantas veces ustedes necesiten, quieran que vuelva a platicar, porque este es un tema que no termina, porque es un tema que está vigente. Mientras no haya justicia. Muchísimas gracias. No,